empezar de ciencias sociales porque es en lo que me formé, en lo que vengo trabajando desde hace mucho tiempo, ahora en los últimos 5 o 6 años como editora en Siglo XXI, así que mis interlocutores e interlocutoras cotidianos son personas que trabajan en las ciencias sociales, en ciencias naturales y exactas también, un poco menos, ahí con Diego en Ciencia que Ladra, pero normalmente la mayor parte de mi trabajo tiene que ver con intercambiar, escribir, conversar con gente que viene del campo de las ciencias sociales y humanas. Y porque además no es en lo primero que pensamos cuando pensamos en divulgación científica, ¿no? En general. Entonces se me ocurrió presentarles 3 dificultades, digamos, problemas, obstáculos para divulgar hoy ciencias sociales, cómo se hacen hoy en la Argentina, y 3 buenas excusas para hacerlo, en todo caso. Como se hace siempre en ciencia y en ciencias sociales también, lo primero que hay que hacer es delimitar los conceptos. Entonces, lo primero que quería hacer era ponernos de acuerdo en qué vamos a llamar ciencias sociales, que a menudo aparecen juntas con las ciencias humanas, ¿no? Que eso también es algo para otro seminario, ¿no? Pero cuando hablamos de ciencias sociales y humanas, ustedes se imaginarán, porque también muchos y muchas vienen de ahí, que es un campo extremadamente heterogéneo en muchos sentidos. Les leo para que tengan una idea de la clasificación de ciencias sociales y humanas en el sistema científico argentino. Tenemos Derecho, Ciencia Política, Relaciones Internacionales. Ahí ya son 3 mundos. Literatura, Lingüística y Semiótica. Filosofía, Historia, Geografía, Antropología, Sociología, Comunicación Social, Demografía, Economía, Ciencias de la Gestión, Psicología, Ciencias de la Educación, Arqueología. O sea, todos mundos, en cada uno de ellos hay además especializaciones, subespecializaciones, hiperespecializaciones, que eso es algo a lo que voy a volver porque también es un tema que cuando hablamos de divulgación puede convertirse en un obstáculo. Y además hay diversos tipos de heterogeneidades. En lo que nombré, hay disciplinas con mucha tradición, muy legitimadas, otras muchas más nuevas, que están en proceso de legitimación, algunas más permeables a la transdisciplina, otras mucho menos, algunas que podríamos separar y casi hacer un congreso de divulgación de ellas solamente. La historia, por ejemplo, que ha hecho viene haciendo un trabajo de divulgación sobre el que se puede discutir mucho, que muchos historiadores e historiadoras no les gusta, a otros sí lo promueven. La filosofía, y sobre todo cuando hablamos de chicos, la filosofía para chicos es todo un campo otro, ¿no? Pero la sociología no ha hecho ese trabajo de divulgación, por ejemplo, ¿no? Entre muchas otras. La economía, que yo sostengo una biblioteca sostiene que es una ciencia social, aunque por ahí se discuta también, tampoco ha hecho ese trabajo. Y bueno, hay muchas heterogeneidades, entonces voy a generalizar necesariamente, en algunos puntos haré por ahí alguna nota al pie diciendo, ojo que esto no corre tanto para acá, pero bueno, hablemos en general de este campo así tan heterogéneo. La primera dificultad que tenemos cuando hablamos de divulgar ciencias sociales es la profesionalización de estos campos. Esto puede sonar paradójico porque profesionalización suena que está bueno, ¿no? Sin embargo, cuando tenemos que hablar de divulgar, puede volverse hasta un elemento en contra. Que las ciencias sociales estén profesionalizadas en la Argentina, que es una muy buena noticia, significa que desde hace varias décadas están atravesando todo un proceso de creciente actividad y productividad, con políticas, sobre todo desde la salida de la crisis de 2001 hasta 2015, muy claramente, con políticas científicas sostenidas, con más cantidad de subsidios, con un incremento en la cantidad de investigadores e investigadoras, becarios, becarias del CONICET, creció considerablemente, hay más oportunidades de formación, hay más programas doctorales, hay más subsidios para investigar, hay más viajes al exterior posibles, todo esto más o menos según disciplina, por supuesto, pero en general esto existe. Esto es, hay mucha gente formándose, formando a otros, yendo al exterior a hacer sus estancias de investigación, volviendo, trayendo esos contactos, esas redes, participando en redes. Nuestras ciencias sociales están muy vinculadas con la región, están muy vinculadas con lo que sucede en Europa y en Estados Unidos también. Después podemos hablar, ahí hay diferencias por supuesto, y la globalización no es igual para todos, pero nuestras ciencias sociales participan de un diálogo también más global, más con el sur global también crecientemente. Es decir, les quiero pintar un panorama de ciencias sociales y humanas extremadamente productivo hoy y profesional, cada vez más profesional. Ahora, imagínense que sostenerse en esa carrera es muy exigente.
Y casi todo, prácticamente todo lo que se necesita para sostenerse en esa carrera no sirve para hacer divulgación. Es decir, uno tiene que escribir papers y publicarlos en determinadas revistas, tiene que participar en tales congresos, tiene que ir a tales estancias de investigación en determinados lugares, tiene que dar clase, tiene que escribir una tesis doctoral, por supuesto, tiene que hacer rendir esa tesis doctoral en un montón de papers, por supuesto. Bueno, nada de eso es divulgar. Es más, escribir un libro de divulgación científica en el campo de las ciencias sociales a veces se ve como una pérdida de tiempo, no te va a sumar nada al currículum, nada. Por supuesto hay algunos que no lo ven así e incluso tienen una estrategia de carrera en ese sentido, pero la mayoría de los que quieren y las que quieren sostenerse en una carrera académica hoy y no van a tratar de hacer un libro de divulgación. Esto es particularmente claro en la escritura. Y que esto es algo con lo que yo trabajo todos los días. Las habilidades que se necesitan para escribir un paper o para escribir una tesis doctoral no tienen nada que ver con lo que se necesita para escribir, por ejemplo, un libro de divulgación o una nota periodística, ¿no? Entonces, ¿están mal los papers? No, no están mal los papers, no está mal la tesis, está bien que se forme en escribir para esos registros, pero casi que un investigador que quiere hacer un libro de divulgación tiene que desaprender todo eso, ¿no? Porque ustedes saben, pensar es escribir, escribir es pensar. Entonces, cuando uno escribe un paper o escribe una tesis en ese registro, lo que está haciendo es viendo su objeto de estudio de una manera determinada. Para escribir un libro para público amplio, después hago una nota al pie, después veremos qué es público amplio en esto, o lo podemos charlar más tarde. Para un público amplio hay que aprender otras cosas, hay que mirar el objeto propio de estudio de otra manera. Y eso es muy difícil. En nuestra experiencia en el siglo XXI se da, por supuesto existen las personas que hacen estos libros y muchos los publicamos nosotros, se da en diversas circunstancias. Se da primero por personalidad. Hay algunos investigadores e investigadoras que quieren, que les gusta, que les encanta, que les sale bien y que se animan, ¿no? Se da por edad. Cuando uno está empezando en la carrera, probablemente lo que quiere es dedicarse al cursus honorum y hacer el doctorado, el postdoctorado y la estancia y después verá. Pero llega un momento en que un autor o autora puede sentirse cómodo y decir, bueno, me olvido de las 500 notas al pie, me olvido de poner en cada oración que escribo paréntesis, apellido, coma, año, ya está, ya hice el doctorado, ya hice el postdoc, ya doy clases, ya tengo mis ideas, ya me animo a salir por radio cuando me quieren preguntar algo, puedo escribir, puedo soltarme y escribir. Eso pasa cuando transcurre una cantidad de años en general, ¿no? Pero sucede. Segunda dificultad, algo que tiene que ver necesariamente con las ciencias sociales, es que, esencialmente iba a decir, pero no me animo porque no sé si hay esencia de las cosas, pero bueno, cualquier científico social que le pregunten algo, lo primero que le va a decir es más complejo, ¿sí? Y eso está bueno, porque en realidad las ciencias sociales hacen eso. Lo que tienen que hacer es decirnos, ojo, el mundo es más complejo, el mundo no se termina en lo que vos conocés. Hay matices, hay contextos, hay multicausas, hay puntos de vista, hay experiencias. Entonces, lo que vos creés quizás tengas que relativizarlo, eso vienen a decir. Y eso es casi todo lo contrario a la divulgación, donde uno tiene que decir, yo te explico, es fácil, ¿no? El científico social te va a decir, no, es re complicado, ¿no? Entonces otra vez hay que desaprender o atravesar, ¿no? ese primer gesto y ese buen gesto del científico social de decir, mirá que es más complejo, para tratar de volverlo en todo caso comunicable, ¿no? Tercer problema, es casi una pregunta, ¿alguien sabe qué hace un científico social? Quizás acá sí nos podemos hacer una distinción. Bueno, un historiador nos podemos imaginar un poco más, un psicólogo, psicóloga nos podemos imaginar, aunque el campo profesional de los psicólogos es mucho más amplio que la clínica, que solemos pensar. Digamos, hay un abogado, más o menos me puedo imaginar, pero ¿qué hace un geógrafo? ¿Qué hace una socióloga? ¿De qué trabaja un antropólogo? ¿No? Entonces, las ciencias sociales, además de divulgar sus resultados, muchas veces tienen que divulgarse primero, ¿no? Y eso es algo que no está para nada, me parece, o muy poco en la agenda de la formación y de la investigación, ¿no? Entonces, 3 problemas, y ahora vayamos con 3 buenas noticias, o por qué, en todo caso, ¿por qué es necesario hacerlo? En primer lugar, porque las ciencias sociales tienen mucho para decir.
toda esta productividad que yo les contaba. De hecho, esta profesionalización también significa que ha aumentado mucho el vínculo entre los científicos sociales y el Estado, y también sectores privados, y hay muchísimos proyectos de ley y políticas públicas que hoy tienen detrás como insumos, investigaciones que salen de las ciencias sociales. Hay un ejemplo muy claro ahora en la pandemia. O sea, todos nos maravillamos viendo cómo los científicos, los virólogos, los infectólogos, los biotecnólogos y otras disciplinas desarrollaron en tiempo real vacunas que salvaron millones de vidas. Eso creo que es una hazaña científica maravillosa, pero mientras tanto las ciencias sociales estaban haciendo cosas. Esto lo conozco de primera mano. Hubo muchos proyectos financiados por el Estado para medir en tiempo real, ciencias sociales en tiempo real, para medir qué estaba pasando con el impacto de la crisis sanitaria del COVID y de la crisis económica que siguió, qué pasaba con las tareas de cuidado, qué pasaba con el aprendizaje de los chicos, qué pasaba con la estructura del mercado de trabajo. Es decir, hay muchos insumos producidos, como les digo, en tiempo real y aplicables, ¿no? Se están empezando a difundir ahora esos resultados, pero va a haber para mucho y para pensar y para ver qué aprendimos, ¿no? También. Y eso es un aporte de las ciencias sociales. Pero más allá de la emergencia, hay ciencias sociales en casi todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Ya sabemos que hay matemática, física, química, biología en todo lo que hacemos, porque ya nos lo explicaron muy bien los científicos de esas áreas, pero hay ciencias sociales en el hecho de que estemos todos hoy acá, hay ciencias sociales en a quién van a votar ustedes en las próximas elecciones, en qué están haciendo con sus teléfonos, a qué colegio van a mandar a sus hijos, hijas, etcétera, 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 ¿no? Hay ciencias sociales en todo, entonces hay mucho para decir. Segunda necesidad, difundir lo que uno hace para las ciencias sociales no es algo raro, es constitutivo. Las ciencias sociales aparecen en su mayoría para decir algo y para hacer algo sobre la sociedad, ¿no? En América Latina, en Argentina seguro, me animo a decir en América Latina, el propio origen de las ciencias sociales en los 50 y los 60 tiene que ver con combinar eso, combinar la formación, combinar la producción de conocimiento y la intervención política y la intervención social, ¿no? Eso se cortó con la dictadura, por supuesto, y costó mucho rehacerlo, pero se logró, y estas últimas décadas vienen mostrando que eso se está solidificando. Entonces, salir a contar lo que uno hace no es raro, tiene que ver con la propia esencia. Cualquiera que pasó por un aula de ciencias sociales habrá escuchado que las ciencias sociales tienen que incomodar, ¿no? Que si no son incómodas no sirven. Bueno, es eso, ¿no? Y hay muchísimos ejemplos de equipos de investigación de ciencias sociales que hacen mucho más que estar en sus laboratorios con las formas que tengan, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo, otra vez, como esencial, que tiene que ver con cómo piensa un científico, una científica su actividad. Por supuesto que la hiperespecialización otra vez va en contra de esto, porque hay que animarse a publicar un libro y después ir a los medios y después que te hagan una nota en la radio y después hablar en tal o cual lado, de quizás no exactamente los años y el barrio que vos estudiaste. No, yo hice trabajo de campo en Banfield, estas cuadras que van de acá hasta acá. No puedo generalizar. Bueno, hay que animarse así. O sea, podés, porque antes hiciste otra cosa y antes otra y leíste esto y leíste lo otro. Bueno, hay que animarse, no todos se animan, a veces tiene que pasar ese tiempo, ¿no? Pero las condiciones de producción de las ciencias sociales profesionales pueden ir en contra de este espíritu que tienen las ciencias sociales desde siempre, ¿no? Y para cerrar, creo que es un gesto político también divulgar ciencias sociales, sobre todo en países como el nuestro, donde siempre la ciencia se ve como el lugar donde ir a cortar cuando no hay recursos y nunca hay recursos, y sobre todo las ciencias sociales, ¿no? Y aparecen cada tanto, bastante más frecuentemente de lo que a uno le gustaría, a todos nosotros nos gustaría, estos discursos de por qué tengo yo que sostener con mis impuestos a esta gente, ¿no? El otro día veía en Twitter una discusión en la cual a una de las que participaban la insultaron diciéndole becaria del CONICET, ¿no? ¿Sabes lo que sos, una becaria del CONICET? En ese contexto me parece que salir a contar lo que hacemos, lo que hacen los científicos, las científicas sociales, es desalentar eso antes de que ocurra, ¿no? Y bueno, me parece que eso de pensarlo como un gesto político es potente y creo que la mejor excusa en todo caso para decir por qué divulgar. Muchas gracias.